Y seguimos con este mismo tema. Ya nos lo explica nuestro colega Gonzalo de cómo está la situación migratoria, tema puntual de esta reunión que se celebra en Panamá y que ha sido incluida también en esa agenda entre el secretario de Estado de los Estados Unidos y nuestras autoridades. La lucha es en conjunto entre todos los países que sufren el tema también de movilizaciones y migración, Castalia Pascual. Y para hablar de este fenómeno ya nos acompaña Alejo Campos. Él es director de Crime Stopper Panamá y de esta región. Alejo, mil gracias por estar con nosotros. Bueno, una reunión de vital importancia. Acabamos de conversar con el ex canciller de la República, dando sus valoraciones sobre la importancia de este encuentro, pero desde el punto de vista de seguridad y el seguimiento que ustedes dan no solamente al fenómeno en Panamá, sino en la región, la importancia de esta reunión y de las políticas que de aquí deben partir. ¿Qué tal? Buenos días, Castalia. Nosotros creemos que la importancia de esta reunión, vemos con muy buenos ojos el tema de que se está abordando como decían recién, el problema de raíz, o sea, lo que está originando la migración. O sea, cuando venimos ya a atender la situación de los migrantes o los flujos migratorios en los diferentes países de Latinoamérica, principalmente en los de Centroamérica, que son países de tránsito hacia los Estados Unidos, eso quiere decir que las políticas públicas en el resto de los países, no solo en Latinoamérica, sino también en el Caribe o en algunos países de África de donde está viniendo este migrante, han fallado. Y son políticas públicas que tienen que ver con temas de educación, con temas de oportunidad de empleo, con temas de igualdad, de equidad, con temas además que tienen que ver con las cuestiones de seguridad. Hay muchos desplazamientos forzados en países de Latinoamérica, de Sudamérica y del Caribe, donde los grupos de las bandas, las pandillas o las maras, depende cómo le llamen, obligan a las poblaciones a dejar los lugares donde viven, más allá de que tengan trabajo o no. Entonces, hay un tema de reales necesidades que está teniendo la población que los obliga a emigrar hacia otros países, principalmente hacia los Estados Unidos, que es el canal histórico y natural de la migración para Latinoamérica. Entonces, que se venga a abordar en Panamá de una forma regional, además, estos temas que son el origen de la migración es sumamente importante, porque si no siempre vamos a estar con medidas que no son efectivas y simplemente estamos abordando el tema del migrante cuando ya está en el territorio. Digo, se ha hecho un excelente trabajo, obviamente que hay una ayuda humanitaria que hay que darle al migrante porque él no tiene la culpa de estar en el territorio en tránsito, en el caso de Panamá. Digo, repetimos, ha sido expulsado de su país, casi nadie quiere migrar. Son pocos los casos que quieren migrar y las personas que realmente quieren migrar porque ya tienen una oportunidad familiar o de desarrollo o de estudio, no lo hacen por las vías tan peligrosas como se están haciendo. Es otro tipo de migrante. Pero el migrante que estamos viendo en Latinoamérica, de las famosas caravanas migrantes, obedece principalmente a esta falta de oportunidades de desarrollo humano en todo sentido que obliga y expulsa a las personas de sus países de origen. Entonces, para mí, repito, una vez, si seguimos atendiendo el problema del migrante como el migrante tal, una vez que está en el territorio de tránsito, es porque estas políticas públicas han fallado. Entonces, hay que ir al origen del problema, que es esta falta de oportunidades. A ver, Alejo, ante todo saludos. Nadie sale de su país en contra de su voluntad. Y si las políticas públicas de sus países no son buenas y no te provocan ese beneficio, obvio que hay que salir. Pero en esta migración, que es la que estamos viendo por el tapón del Darién que usa Panamá como un corredor, también migran otros temas importantes como el crimen organizado y también modalidades distintas del crimen. Desde este punto de vista, ¿cómo tienen que prepararse las autoridades en esta reunión importantísima para decir, ojo, que no entre todo y que al final nos traiga también otras problemáticas como el crimen o modalidades? Sí, por supuesto que sí. Yo no diría tanto que es que migre el crimen organizado, sino que el crimen organizado transnacional siempre aprovecha toda oportunidad que le sea fácil para poder realizar sus actividades criminales. Entonces, cuando ve corredores migratorios en donde hay mucha gente y el control es bastante complicado en muchas ocasiones, entonces aprovechan para infiltrarse o para realizar algunos delitos en particular, algunos vinculados a la migración ilegal, pero más que nada vinculados a la trata de personas, vinculados a los temas de contrabando, porque usan a las personas para movilizar productos, o vinculados al tema de narcotráfico, usan a las personas para mover drogas o también para mover dineros. Entonces, digamos, el crimen organizado siempre está expectante de ver qué oportunidades hay en su entorno para poder facilitar su actividad criminal. Una de ellas en este momento, y lo viene siendo ya desde hace años atrás,
se ha intensificado específicamente en los últimos años, pero no es nada nuevo, son los flujos migratorios. Entonces, ahí es donde hay que controlar mucho quiénes son las personas que están en estos flujos migratorios. No por un tema más que nada de prohibirle el flujo, porque eso no se prohíbe, pero sí hay que saber quién está movilizándose y utilizando el territorio. Panamá ha hecho un excelente trabajo en este sentido y ha podido capturar a personas que tenían alertivos rojos, ya sea de Interpol, por varios delitos, entre ellos una posibilidades de terroristas que estaban ingresando al territorio y que iban a usar Panamá y Centroamérica para acercarse al territorio de los Estados Unidos. Entonces, obviamente hay que tener mayores controles en este tema. En pantalla estamos compartiendo imágenes de las últimas operaciones antimaras en El Salvador. Hablemos, y bueno, tu análisis también sobre el impacto que esto puede tener en la región. Es evidente que ante tal represión muchos intentarán salir y llegar a otros países, incluyendo el nuestro. De hecho, ayer las autoridades locales alertaban sobre cómo se están preparando para una inminente llegada de mareros a nuestro país. ¿Cuál es el riesgo de este tipo de operaciones y cómo países como el nuestro debe curarse en salud? Bueno, es un tema clave que has tocado, Castalia. El riesgo es enorme y sobre todo el riesgo es enorme cuando una acción como la que ha tomado El Salvador no se hace en forma coordinada con los otros países. Porque evidentemente el efecto globo, como siempre le llamamos a estos temas, va a generar un perjuicio en los países vecinos y no tan vecinos, como en el caso de Panamá, que no es un país limítrofe. Ya lo estamos viendo nosotros en nuestras oficinas que tenemos en Guatemala y en Honduras, cómo cantidad de pandilleros, principalmente de la MS-13, han cruzado la frontera, porque además son fronteras muy fáciles de cruzar, muy porosas, han cruzado las fronteras y ya están ahí. Y afortunadamente también lo están capturando, pero lo están capturando porque las autoridades de Guatemala y Honduras están actuando rápidamente, pero sí se debe hacer una coordinación regional para poder evitar esto. Sobre todo en Panamá, esto puede ser preocupante porque siempre lo hemos venido comentando incluso con ustedes, que las pandillas panameñas al final no son tan organizadas o no son tan una corporación criminal transnacional como lo es un grupo como la MS-13 en El Salvador. Y obviamente el riesgo de que algunos pandilleros y que los que van a emigrar además pueden ser líderes de estas estructuras en El Salvador y que puedan llegar a Panamá, de alguna forma terminen haciendo un vínculo con las pandillas locales y fortaleciéndolas, dándoles estructura, dándoles ideas, dándoles el know-how de cómo la MS-13 se ha transformado en una corporación criminal que está en todo el mundo, ¿verdad? Y que realmente tiene sometida a las poblaciones y que, volviendo al tema inicial, el pandillerismo en Centroamérica, principalmente en el Triángulo Norte, es una de las principales causas de la migración también, porque genera estos desplazamientos forzados que hablábamos recién, cantidad de familias que a veces están encerradas en sus casas, en sus colonias, porque si salen, los matan directamente. Entonces aprovechan una oportunidad para poder irse y no pueden irse a otra colonia, a otro barrio, porque como estas pandillas están transnacionalizadas en todo el territorio, si se van a otro departamento, aunque sea a 200, 300 kilómetros, no tardará una semana en que los vuelvan a encontrar. Entonces, estas personas que ya se dan por muertas no tienen nada que perder y enfrentan todos los riesgos de la migración. Entonces, a esto es a lo que nos enfrentamos. Cuando digo que las políticas públicas fallan, no solo es en un tema de oportunidades de empleo, de desarrollo y de educación, también en materia de seguridad, porque si no podemos desplazar el control territorial y el gobierno territorial que tienen las pandillas en los territorios, entonces estamos fallando de alguna forma. Y cuando digo fallando decimos todos, no solo a nivel de gobierno, sino de alguna forma las ONG, los organismos internacionales, todos los que estamos trabajando en este tema, de alguna forma estamos fallando. Por eso vemos con muy buenos ojos estas reuniones que Estados Unidos va a tener en Panamá, porque se está haciendo de una forma multidimensional, se ha convocado a varios sectores que están trabajando en estos temas para ver cómo todos podemos de alguna forma efectivizar nuestras agendas de trabajo y ponerlas sobre una misma mesa con una misma dirección, porque eso es lo que hay que hacer, juntar nuestras agendas de trabajo, juntar nuestros presupuestos, nuestras capacidades en una única dirección, porque si no nos van a ganar de nuevo. Alejo Campos, presidente de Crime Stopper, esta mañana acompañándonos en este análisis del porqué y la importancia de esta reunión en materia de migración que inicia en nuestro país.